Allinchamusas kachunkupichis chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaylla kasani. Kankuna yachankichikña kay España suyumanta pacha palarimsaykichis noqaypata sutin Maggie. Kuna aparimsaykichis kay takiy runa Pedro Mo nisqata imarayku pay wichaychimun musuq video canal nima chayraykus qhawarisunchis. Chaytapis ñawripusaykichis uq yachayta paymanta tarini kay rapirap.fondon.com nisqapi qankuna yachanaykichispaq pichus pay ichapis riqsinkichis chayman hina qhawtarimunkichisman. Kunan Parlarisa Castilla Galleta runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Pedro Mo porque él ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a ver. También se los voy a leer un poco de su biografía para que ustedes se enteren quién es él, si es que no lo conocen. Y si conocen, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Este artículo he encontrado en la página rap.fondon.co y eso es lo que se los voy a leer. Dice Pedro Mo, Pedro Gonzalo Mosqueira, mejor conocido como Pedro Mo, a veces también como Zekarati, Lacrozov MC, Parásito Insurrapto, es un productor, rapero y exponente hip hop procedente de Perú, formado parte de la camada de raperos peruanos del 2000, uno de los pocos que se mantuvo vigente hasta la actualidad. Su música toca temas humanísticas, sociales, urbanas, políticas, siendo el rap el medio con lo cual expresa estas temáticas, destacando igual con las estructuras y juego de palabras dentro de sus canciones que forman parte de su sello característico. Bueno, si ustedes conocen a Pedro Mo, comenten todo lo que sepan, pues, y si no, ya veremos, los hermanos peruanos nos irán dejando mensajes. Según a eso, pues iremos conociendo también más a este artista, porque desde la primera vez que me han sugerido, este es el primer vídeo que vamos a ver como vídeo nuevo, porque es el que has subido, no hay más otro vídeo. Y así sucesivamente voy subiendo los vídeos de todos los artistas a los cuales ustedes me han sugerido y a los cuales yo estoy suscrito. Ahora sí, vamos a irnos al vídeo. El título del vídeo es Texumani 11.11, niños jugando pelota fit Pedro Mo, Blonixgas, cacique, espero que haya pronunciado bien el nombre, y niños jugando pelota en quechua peruano, según lo que estaba averiguando, sería Warmakuna pelotata Pujllascancu. Y en quechua boliviano sería Huchuyocallas, Morocco Garón, Hullasancu. Así se diría. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles. Así también ustedes comenten todo lo que sepan con respecto al artista, a la letra, todo, pues en la caja de comentarios. Alguna fila tamas y suyarispa, jawarispa, kaitaquita. Chasquista apachimuachis no gañawrinaypaq tukuy ñawnaqa chayman chantaps ichaps riqsinkichis kay takiruna chaymantapas qillqarimunchis. Kunan qhawarina kayta. Saturnino Wilka, Escuela Rebelde, Callao, Cártel. ¿Vale? Cártel o cártel, no sé, algo por ahí, ¿no? Pero una de dos. Ahí ya eso no digo nada. Hatun Ayllu, es decir, Hatun Ayllu es grande, una comunidad grande, ¿no? Ayllu es una familia grande, productora. ¿Sí? Tsunami 11.11. Niños jugando pelota. Despertando. Niños jugando pelota, vándalos fumando mota, mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das. Niños jugando pelota, vándalos fumando mota, mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das, porque es un disfraz de la alta sociedad y su cualidad es manipular desde las escuelas
hasta los medios de la comunicación, hasta fieles y creyentes de la religión. Su misión es conseguir su visión de la nueva generación y toda la población. Wow. Como siempre, lo que yo piense y sienta con la canción, dije que voy a decir, y esto es lo que siento con respecto a esta canción. Es lamentable decir que en los países de Sudamérica y en algunos países de este mundo pasa lo que estamos viendo aquí en el video. Hay niños que están sueltos en la calle, pues normalmente jugando pelota y haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque mamá y papá van a buscar el sustento de la familia. Y normalmente en este mundo hay dos tipos de educación, la educación que nos dan en la escuela y la educación que nos dan en el núcleo familiar. Si las dos educaciones fallan, lamentablemente pues los niños están perdidos. Si esos niños han optado por fumar mota, por hacer otra cosa, y ya depende de ellos el salir de allí, porque por mucho que nosotros les demos consejos, tratemos de ayudar, si ellos no quieren salir de allí, no van a salir. Es por eso que yo digo, si los jóvenes hoy en día quieren meterse a hacer de todo, quieren hacer un país de zombies, lo van a hacer. Pero también voy a decir que va a ser culpa de ellos que su país va a estar así, hundido. No culpa de la sociedad. La sociedad puede decir miles de cosas. Les puede decir que son indios, negros, blancos, insultar de todo. No por eso uno se va a ir a meter, ni uno por eso se va. No, tampoco no le ponen una pistola en la cabeza para hacer esas cosas. Uno lo decide por curiosidad, por querer saber cómo se siente. Y todos los cuerpos no son iguales a la hora de, yo creo, meterse. Un simple ejemplo, cuando beben alcohol no todos reaccionamos de la misma forma, otros aguantan más, otros aguantan menos. Entonces las drogas yo creo que es lo mismo, pienso, y por eso digo, a otros puede que les haga el efecto rápido y se sientan felices y ese gusto les gusta y entonces por eso que cada vez más consumen. Entonces, ¿quién es culpable de eso? No, por mucho que los predicadores, la religión, muchas cosas vengan a decirnos, quien decide de su vida es uno, nadie más. Y más que todo cuando ya es uno joven. A un niño quizás puedes manipular, pero uno joven ya sabes lo que quiere, mejor dicho, lo que desea hacer. Y por eso siempre diré, si la juventud se pierde, la juventud quiere ser zombie, pues su país será países de zombies. No va a haber progreso porque no va a haber profesionales, no va a haber gente preparada, ni para panadero, ni para electricista, ni para carpintero, ni para nada. Simplemente para esto y para todo lo que se meta, o sniffing, como se dice. Simplemente eso. La solución no está en el gobierno, la solución está en el pueblo y en amueblar esto. La solución está ahí. No busquemos culpables. Podemos buscar culpables del sistema educativo, de que no haya salud, de que no haya economía, trabajo, sí, pero de que uno se eche a perder, es culpa de uno mismo. ¿Mm? Eso es lo que siento, lo que pienso. El artista expone muy bien un tema que se ve en todas las sociedades. No digo que no, yo no estoy criticando, yo simplemente estoy diciendo lo que entiendo con respecto a la canción. Ya saben que los artistas exponen claramente lo que ven en las calles, lo que piensan, lo que sienten, tal como yo estoy expresando mi sentir en este momento al ver el vídeo. Noqanini llaqtamashis kay imaynatachus kay kawsaypi niman. Tukuy kay suyus kay pachamanta noqanini llaqtamashis. Kay imaynachus kay tukuy suyus kay pachamama ukupi kanku. Chaypi tiyan llawar ayllus, chay llawar aylluspitaq tiyan mama tata. Paypichus paykuna kunan rinku
llank'aq wawasninrayku ichapis mana qhari llank'aqtin mana phatha rantinanpaq tukuy ima rantinanpaq alcanzanchu nisman chayman hina iskayniyku llank'amunku wawitas niyuq kaqtin wawitas qhipakunku wasipi manipi kaqtin wawqasqa ñankunasman lluqsinku chay murqu qaras hayt'amunku tukuy ima phullamunku hawapi chayman hinataq kay hina runasqa hawanku imaynatachus drogasta mikhusanku chayta q'uyunas chaypi q'usñichisanku chayman hina wawasqa hawarinku ninku nuqa hatun kaspa kikin ruwarisqa ninku chayraykush nini kay pachapi tiyan iskay yachachiqkuna ima yachachiqkuna hatun wasipi kay yachay wasispi chantataq yachakuqkuna kay yawar ayllunchispi ichapis chay iskay mana sumaq kaqtin wawaqa chinkanqa mana ni ima yachayuq kanqa imaynatachus hawapi chay runa masisnin qhawanku tukuy imata sath'ikunku siminkuman tomanku chayta ruwanqanku chayta yachaqarqunqanku chayman hina nuqa nini mana gobierno chayman hina pay huchachakunchu pichus huchachakun nuqanchis chayraykush nini qankuna runa wañusqas hina sinqaykichisman tukuy ima sath'ikuy munankichis kankichisman chanta kay suyuykichistaq mana wiñanqachu uraman rinqa imarayku pi t'ukunqa pi imatapis ruwanqa pitaq t'antas ruwanqa pitaq ñankunas ruwanqa pitaq electricistas carpinteros pi kanqa si tukuy chayta sath'ikusanku sinqankuman mana kanqachu ni pipis llank'aq chayraykush uq llaqta uq suyu p'akikun chayraykush uraman chinkan imarayku mana qullqi kanchu ni llank'aqtinku suwanku imarayku ma llank'aqtinku munanku chay sath'ikuq imayman qullqitarqumunku suwamunku chayman chay hina runasman tukunku chayraykush nuqa nini kay waynas t'ukurinanku tiyan mana gobiernochu hamunqa sanuyanayki tiyan nispa mani uq religioso hamunqachu sanuyanayki nispa uqmanta chantapis nini qankuna sath'ikunkichis chay drogasta sinqaykichismi chayri mana kikinchu sapa ukhu imarayku wakinkuna machaqtinku wakinkuna apuralla machaykunku wakinkuna thurusaq kanku kikin entonces nuqa t'ukurini mani pipis kay kawsayninchista ninmanchu kay hina ruwanayki tiyan mana sapa ukhu chayta t'ukurini kunan qhawarina Veo las calles y suspiro, me inspiro recitando en un papiro de todo lo que miro. Nada me admiro, el destino siempre da su giro entre edificios y somníferos, entre avenidas que son párrafos y barrios que son versículos para mis capítulos. De mis andares y mis caminares por los bulevares, amaneciendo entre los muladares. Niños jugando pelota, vándalos fumando mota. Mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das. Mira yo mamá, el niño jugando pelota, vándalos fumando mota. Mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das. El sistema explota a aquellas personas que no están preparadas, eso es evidente. Aquellas personas que se preparan, exigen, tienen un título, pueden exigir a que en un país haya una reforma laboral donde todos los profesionales puedan presentarse en un examen para un cargo público y ese cargo público pues sea, como se dice, que sea de un contrato indefinido, ¿no? Porque si no tienes un título, si no tienes nada, por mucho que reclames, por mucho que hagas cualquier cosa o que hagan cualquier cosa, si quieren ocupar un cargo público o por lo menos ser una secretaria o lo que sea, si no tienen estudio, ¿cómo van a exigir
exigir. Por eso la mayoría de los partidos les ofrecen trabajos para ganar, ¿no? Y la mayoría de los que le siguen es por trabajo, ni siquiera es por ideas, ni siquiera es por un cambio, simplemente por trabajo. Entonces, ¿quiénes tienen que cambiar para que un país cambie? Es el pueblo. El pueblo tiene el poder. Pues les he dicho, el pueblo tiene el poder, pero el pueblo si no está preparado, no tiene poder. Por eso la mayoría son 5 personas que están amueblando día a día su mente cabe y la mayoría no está amueblando su cabeza, pues entonces, ¿cómo van a exigir? No ganin ni ya está más, kay imaynatachus waktakizuna ninku, kay sistema atipasawanchis nispa, sistema kakuna atipanaykichis, t'ukurinaykichis, ñawrinaykichis, qillqarinaykichis, yachay wasiman rinaykichis, yachaq tukuy imata. Chayman hina mañankichisman wahina kananta kay llank'aykunas kay gobiernopi. Imarayku, si qankuna yachay wasiman rinkichis, profesionales kankichis, chayman hina qankuna mañankichisman wahina kananta kay llank'aykuna, kay gobiernopi nisman. Si qankuna mana rinkichischu yachay wasiman, hinallapuni kan ima mañankichis barrenderomanta, q'ipirimanta, imama llank'ankichis gobiernopi. Mana, yachanaykichis tiyanqankuna profesionales kayta. Chayman hina ari noqanimi kaypi tiyapuan título chayman hina llank'anaypaq qoway contrato indefinido nikun. Chay mañankichisman. Si qankuna yachay wasiman rinkichis hinalla purikunkichis chay oveja hina qhipajan kay runaq nispa gobiernoman yaykuy munaspaqa ari noqa llank'ayta qusayki pero ati yanapanamayki tiyan gobiernoman yaykunay paykunatas luku hina tukuy ima ruranku gobiernoman yaykunanpaq. Chaymi yaykunku imama llank'ankichis llaki qhawarin. Gracias a la vez y que no es zapa y nos trata como a sus hijos. Aunque hiciéramos destrozos bien lejos del crucifijo. Fijo su ceviche, bota y otra pinta afinadito. Primo cae, eso resbala, que ser pobre es un delito. La pichan en la cancha, la macha, mamacha, me saca la papa con huevo. A la chacha lo mama, la facha no racha, pero chapa y mata sereno. Estamos de luto por todos los netos, se fueron por cubos, son sangre en el suelo. Bailaremos sobre tu tumba, nadie para los hijos del pueblo. Para todas las villas, asentamiento humano. Como unos guetos con unos casas de madera y barro. Habiten todos los niños que tiran su bola de tierra descalzo. Somos plata quebrando el asfalto. 10 que me caigo, se me levanto. Sigo agradecido, bendecido de verdad por los hermanos que no me soltaron el tiempo que estuve perdido en la pampa. Fuck the police y el system del capital. Como uno que se autoduca, obrero del arte, siempre en la marcha. Niños jugando pelota. Pues para que haya un cambio, no es que seamos pobres, eso quítense de la cabeza. No somos pobres. No somos pobres, tenemos un suelo donde poder construir una casa que de barro. Tenemos para comer, tenemos que aprender a sembrar. No podemos estar esperando que un sistema cambie. No podemos estar esperando que un gobierno esté cambiando. Sí, podemos exigir porque se pagan los impuestos, pero nosotros aparte de eso, como se dice, en la zona tiene que haber pues una cooperativa o algo para que se trabaje para el bien común de la zona, por lo menos quizás no del país, pero de la zona, que haya movimiento de dinero, para que haya reformas, para que haya muchas cosas, para abrir un centro educativo, para aquellas familias que tienen sus hijos que no saben dónde dejar, pues poder dejar ahí, no sé, ideas. Pero quítense eso de la cabeza de que somos pobres. Si nosotros nos decimos somos pobres, pues automáticamente nos metemos eso en la cabeza. No ganin ni llaqta más eso. Y tukuy ninchis noqa waqcha wawa kani kaypi mana waqcha wawaqchu kanchis imarayku. Noqanchis tiyapuanchis hallp'a maypichus llank'anapaq, tarpunapaq, tiyantapas wasi ruwanapaq, t'urumantapis wasinchista.
Noqanchis qhilla kanchis, noqanchis suyanchis gobierno ruwananta ari impuestos churanchis ruwanankupaq. Pero chayman hina noqanchis maypichus tiyanchis ashkha runas tiyanki, chayman hina tantakuspaqa imatapis ruwasuman tukuypaq, sipasis sapa huk t'aqaqasqa kaqtin ma ruwakunchu nima. Vándalo fumando mota, mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das. Mire, va, el niño jugando pelota. Vándalo fumando mota, mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das. Gracias a la vida por mi barrio, mi esquina, mi barriga vacía, mi cara sucia y mi ropa rota, la chacota con los nietos, los pacos y la pepa, la pelota en la cancha, la mancha, el taita y la mamita, a los más viejos que la hicieron de guías, 10 años en cana, también trae algo de sabiduría, mente fría, gente fría, aconseja como tu vieja lo hacía, siembra paz para tu cría, desconfía quien de ti desconfía, sin ironía enfría, al que mal te mira, miras mucas, niños queriendo ser doctor o policías, niños pudiendo ser ladrón o otras tumbas, perturba la cadena de venganza que de generación a generación avanza. Ahí claramente le dicen, ¿no? Niños queriendo ser médicos y otros queriendo ser ladrones para seguir yendo a las tumbas. No sé cuál deciden ustedes, sobre todos los jóvenes que quieran un cambio. Es importante ponerse a pensar. Yo cuando escucho este tipo de canciones me pongo a pensar muchas cosas porque ellos cuentan quizás con estas canciones sus experiencias, sus vivencias, su forma de expresar lo que han vivido para que haya un cambio para la gente que escucha su música. Pero si no se ponen a pensar, si solamente repiten y repiten y no analizan la canción, no sirve pues de nada. Hay que escuchar la canción y preguntar por qué cantan, ¿no? Por qué hacen esto y todo eso, para que haya un cambio. No ganini llaqtamas paykuna nim, kay wawas yachananku tiyan médicos, yachaykunaspa, tukuy imapaq nimun. Wakinkunataq suwas kanganku imarayku, ñapis husk'uman yaykupunganku wañuspa. Kay kawsaypi charaykush tukuy t'ukurinan tiyan imatachis ruraymunan. Waq kawsay mask'aspa. Nuqanchis hinallapuni ma qhayllas kasunchis, ma yachayta mask'asunchu, hayk'aq nimatapis ruwasunchu. Niños jugando pelota, vándalo fumando mota, mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das. Mire, va, el niño jugando pelota, vándalo fumando mota, mientras el sistema te explota y tú ni cuenta te das. Y tú ni cuenta te das. A ver. Qankuna llaqtamasi suyariwankichis nuqanini, qankuna sumaq kawsayman munaspa suyuykichispaq yachay wasiman ninaykichis tiyan yachaqaq tukuy imata. Imarayku si qankuna mana yachankichis chay hinallatapuni kay sistema atipasuanqachis, imarayku sistema yachay runaspaq. Chayrayku pichus yachanku imatas ruwayta profesionales kanku chayman hina paykuna gobiernoman yaykunku. Wakinkunataq mana yaykunkuchu imaraykuman yachankuchu. Chayrayku nuqanini sumaq siqankunamanta sipas warmis waynas kay llaqtaykichis hatarikuna. Siqankuna zombis hina satikamunkichis tukuy imasan qaykichisman urallapipuni kankichis qankunamanta. Kunan saqisaq link maypichus kay canal kay Pedro Manta qankuna rinaykichispa. Bueno gente, así hemos terminado de ver, ya saben. Si no quieren un país de zombies, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y si quieren levantarse y no quieren ser dominados por el sistema. Ahí tienen la decisión y como siempre yo voy a dejar el link de Pedro Mo para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales.
y vamos a seguir apoyando a Pedro Mo. Noqa nini llaqtamas qankuna munakichis uksumaq suyuchay qankuna yachanaykichis tiyan yachay hatun yachay wasiman rinaykichis tiyan profesionales kanaykichis si qankuna munankichis chay llaqtaykichis uraman kananta sat'ikamuychis imaytapis sinqaykichisman zombis hina runas wañusqas hina purinaykichispa kay pachapi qankunaman chay kunan kay kamalla chantapis noqa saqasaq kay canalnin kay Pedro Mo qankuna rinaykichispa suscribikamunaykichispa hallqarimunaykichispa tukuy laya redes sociales niykichispa apachinaykichishpa kay takiyta kay kamalla allin pacha llaqtamasiwaq video kama